¿Qué hay, gente de YouTube? Hoy día venimos con un nuevo tutorial sobre MATLAB. En sí, primero pasemos a definir qué es MATLAB. MATLAB es un software matemático el cual es muy utilizado en distintos ámbitos profesionales y científicos. Su nombre proviene de Metric Laboratory, o conocido también como laboratorio de matrices. Es el programa de October, el cual de aquí podría ser un sustituto al MATLAB, porque tiene un intérprete muy similar al mismo MATLAB. En este de aquí podemos ver las ventanas de trabajo en la imagen. Como tenemos el command window, que vendría siendo esta parte de aquí, que en español sería ventana de trabajo. El de aquí sería el script. Si lo bajamos, si lo podemos bajar un poco, ahí está. Esto vendría siendo lo que es script. Script es un editor de texto. Aquí ustedes hacen el código, y en donde se ejecutará el código va a ser en command window. Acá son para las variables. Ustedes pueden poner cualquier variable que ingresen aquí o aquí, estarán brindadas acá. Las podrán ver y visualizar. Incluso las podrán borrar. Para abrir un nuevo script puede hacer tienen la opción de hacer aquí. Si ven, se abrió un script 3 o aquí mismo script 4, script 5, o aplastando control más n, así podrán obtener un nuevo script. Como podemos ver, hemos ingresado valores en el command window. A es igual a 5, B es igual a 3, y utilizamos una propiedad de MATLAB. S es igual a A más B. A vale 5, B vale 3, su sumatoria sigue a 8, así como podemos apreciar. Las variables están al lado izquierdo de la pantalla. A, volt 5, min 5. Estas son donde se va a guardar en sí lo que son las variables. El programa MATLAB 2014, antes de realizar un ejercicio debemos darnos cuenta de las instrucciones de entrada y de salida que debemos ingresar para que sus datos sean contabilizados. Uno de ellos utilizamos el input. El input para ingresar los datos que se vayan a utilizar en el programa. Es decir, aquí pedimos al usuario que ingrese los datos. Luego de ello, utilizamos las comillas. Antes de utilizar las comillas debemos dejar un espacio para que no nos quede tan unidos los datos. Ahí ya pedimos al usuario el dato necesario para utilizar en el programa. Eso es para ingresar los datos. Ahora, para visualizar en pantalla los resultados de las instrucciones que pedimos, utilizamos this. Aquí decimos que en la variable s se almacene la información que va a salir. Entonces digitamos this para que muestre el resultado. Es decir, this en la variable s se almacenará el resultado de dicha operación. Input y this es indispensable en la utilización en el programa de MATLAB. También algo que debemos tener en cuenta antes de realizar un programa: el título de dicho programa, y esto lo realizamos con un signo de porcentaje que está en el teclado. Esto no aparecerá en el programa, es decir, aquí realizaremos la operación que vamos a hacer. Un ejemplo: realizar la suma de dos números. Esto es para darnos cuenta qué es lo que vamos a realizar en el programa. Simplemente esto al ejecutarse no saldrá en pantalla. Estructuras de elección. Las estructuras de elección se clasifican en tres. El if, que dice que es una estructura condicional, que si se cumple la condición se efectúa la instrucción.
Como podemos aquí observar el diagrama de la condición if. El if else se utiliza para realizar los procesos diferentes dependiendo de la condición, sea verdadera o falsa. Como bien nos dice aquí el diagrama de flujo del if else. El else if también se utiliza para comparar, pero el else if hace más de dos procesos, sea por la parte positiva o negativa, como vemos aquí en el diagrama. Estructuras de elección múltiple. El switch nos dice que dependiendo del valor de que le asignemos a una variable, en forma ordenada realizará el debido proceso, como observamos aquí en el diagrama de flujo. También nos dice que es una estructura de decisiones que analiza el valor de la variable que ingresamos, permitiendo ingresar solo a las variables valores numéricos y no booleanos. Ahora vamos con las estructuras de bucle, que son tres. El while. El while nos dice que esta estructura se ejecuta mientras se cumple la condición, es decir, se ingresará solo si el valor es verdadero, como observamos aquí en la gráfica. Ahora el do while. El do while nos permite al menos ingresar una vez al bucle, como vemos aquí en la gráfica. El for. El for nos dice que la estructura for es un contador en cualquier lenguaje de programación, es decir, tiene un valor inicial y un valor final predeterminado. Y bueno, esto les podría decir en cuanto a las estructuras de elección. Bueno, entonces a continuación les mostraré cómo resolver un problema sencillo de decisiones múltiples, lo cual será el consiguiente. Primero, lo necesario para resolver un ejercicio es comprenderlo, analizarlo y leerlo detenidamente varias veces cuanto nos sea necesario para llegar a la comprensión de dicho problema. Entonces, a continuación, supongamos que un local vende llantas según la siguiente política. La cantidad con respecto al precio. Tenemos condiciones. Cuando la cantidad está menos de 4 llantas, no se aplicará descuento, el precio será directo. Cuando la cantidad de llantas varía entre 4 y 5, será el 5% de descuento. Y cuando la cantidad de llantas sobrepase el número 5 de llantas, será el 10% de descuento. Entonces, lo que nos pide a continuación es que lea el número de llantas de una compra y el precio unitario, es decir, estos valores nos vamos a ingresar nosotros. Muestre el valor que se debe pagar, lo que tenemos que calcular. Continuación con el código. El script. Entonces, el tema de por sí sería calcular el valor de llantas o calcular llantas. Sería que quiero que aparezca esto, yo quiero que aparezca, que me muestre en la pantalla directamente. Entonces utilizo el comando this. Como voy a necesitar dos variables, el número de llantas y el precio de llantas, voy a ingresarlos yo. Utilizo el comando input. N será el número de llantas, mi variable, que codifico a continuación. N es igual a input, ingrese el número de llantas, P el precio por valor unitario, input, ingrese el precio unitario de las llantas. Hasta aquí comprendo mis dos variables. A continuación, lo que necesito en este problema es definir cuáles van a ser mis condiciones, cómo estoy trabajando, y por ende voy a tomar decisiones en un mismo problema porque tengo tres condiciones. Entonces utilizaré una estructura anidada de if, dando a conocer mi primera condición. Si n, el número de llantas, es menor a 4, entonces me aplico directamente el valor total a pagar, que sería el número de llantas multiplicado por el precio unitario de cada llanta. De lo contrario, aplico mi segunda condición con un nuevo if. De lo contrario, si n es igual a 4 o
n es igual a 5, un intervalo comprendido entre 4 y 5, aplicaría la siguiente fórmula para calcular el valor total, que sería el 0,95, el 5% de descuento representado el valor unitario de las llantas, multiplicado por la cantidad de llantas y el precio unitario. Mi segunda condición. Por tercera condición tenemos que si n es mayor a 5, es decir, ya comprendimos cuando n es menor a 4, cuando n es comprendido entre 4 y 5. Por ende, solo no necesitamos poner una condición, simplemente con análisis directo, else sería lo contrario de ambas condiciones, sería el mayor número de las llantas. Entonces, describo mi siguiente código multiplicando el 10% del descuento de las llantas multiplicado por la cantidad y el precio unitario. Y continúo cerrando lo que son mi estructura anidada de if else. Tengo que tener cuidado aquí en este caso para que no quede ninguna estructura abierta. Una estructura tendrá su inicio, tendrá su apertura, tendrá su fin y su cierre. Entonces, continúo. Quiero que me aparezca mi resultado. Por estética pondré que aparezca con el comando this, que aparezca el mensaje que me muestre el valor a pagar total. Sería nuevamente utilizo el this para decir que como mi variable de valor total a pagar va a ser t, mostrarme el valor de t, y a continuación me mostraría el resultado. Guardamos el ejercicio, lo corremos y dice ingresa el número de llantas. Ingresemos 3 llantas. Ingrese el valor de cada llanta. Entonces a anotar aquí por el resultado que fue una multiplicación directa, no hay descuentos. Nuevamente vuelvo a correr el programa, ingreso el número de llantas, estipularemos en un número 4. Precio de llantas. Aquí hubo el 5% de descuento por valor unitario de cada llanta. Ahora, si lo hacemos entre 5, habrá también el mismo descuento. O sea, es un intervalo comprendido entre 4 y 5. Nuevamente el 5% de descuento por llanta valor unitario. Pero si hacemos un número mayor al 5, será el 10% de descuento. Y es así como se resuelve un problema sencillo de manera de decisiones utilizando una estructura anidada. Obviamente estas estructuras pueden tener variables y tenemos varias opciones para poder resolver problemas de este tipo. Placer y nos vemos en el próximo video.